Voy a resolver estos dos ejercicios que están en las filminas, que les había comentado que este segundo ejercicio lo tomé en un examen. Son dos problemas de movimiento rectilíneo uniforme, pero hagamos de cuenta de que ustedes no saben de qué tipo de movimiento se trata. Y dice, el primero, analiza la tabla de datos del movimiento de un corredor en un tramo recto de una competencia y determina el valor de la velocidad cuando ha corrido 10 metros, 30 metros y 50 metros. Y el B dice, tipo de movimiento del corredor, atendiendo al valor de su velocidad, justifique su respuesta, distancia recorrida a los 5 segundos de iniciado el movimiento. Bien, y acá les da la tabla de valores. Bueno, ya lo resuelvo a continuación. Les leo el segundo enunciado, que es el que tomé en un examen, y dice, calcula la longitud de un tren cuya velocidad es de 72 km por hora y que ha pasado por un puente de 720 metros de largo. Si desde que entró la máquina hasta que salió el último vagón han pasado 3/4 de minutos. Y bueno, y les da la respuesta que es 180. Bueno, construí la tabla de valores con los datos que me daba el problema y me va preguntando la velocidad a los 10 metros, a los 30 metros y a los 50 metros. Entonces, a los 10 metros hago desplazamiento sobre intervalo de tiempo, así que sería 10 menos 0 dividido 2 menos 0, que es el intervalo de tiempo, y eso me da 5. Lo mismo hago para cuando está en 30. 30 menos 0 dividido 6 menos 0, que es el intervalo de tiempo, me da 5, y en 50 también me da 5. Supuestamente ustedes no saben qué tipo de movimiento tiene. Entonces, como las velocidades se mantienen, me doy cuenta ahí que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme porque la velocidad es constante, y esa sería contestar la pregunta B que les dice justifique su respuesta. Otra forma de darme cuenta es ver cómo varía el desplazamiento y el tiempo. Entonces, cuando el tiempo varía 2, el desplazamiento varía 10. Cuando el tiempo varía 2, el desplazamiento varía 10. Y así sucesivamente. Va de 10 en 10. Entonces, los espacios recorridos son proporcionales a los tiempos empleados en recorrerlos. También podría plantear esta justificación para la pregunta B. La otra pregunta que me dice, ¿en qué posición está a los 5 segundos? Yo, si me fijo en la tabla de valores, no tengo el valor del tiempo 5 y la posición que ocupa en ese momento, en ese instante. Entonces lo tengo que calcular. Entonces, me dice qué espacio recorrió en realidad a los 5 segundos o en qué posición está. Si me pregunta qué espacio recorrió o qué posición está, si me preguntara qué espacio recorrió, yo tendría que hacer posición final menos posición inicial, pero no sé en qué posición está los 5. Y sí puedo llegar a saber la posición inicial, que era 0, que me lo daba la tabla. Entonces, este método no me sirve para calcular la distancia recorrida o el desplazamiento recorrido entre 0 o hasta los 0,5 segundos. Entonces tengo que plantear otro método. El otro método para averiguar qué distancia recorrió o qué posición también, en qué posición se encuentra a los 5 segundos, serían dos preguntas. Acá lo que yo resuelvo es qué distancia recorrió. Lo tengo que hacer con la ecuación de velocidad. Velocidad era igual a desplazamiento sobre tiempo. Despejo desplazamiento, pasa tiempo multiplicando y me queda esta ecuación. Reemplazo entonces la velocidad, que ya la calculé, que es 5 metros por cada segundo, por el tiempo que yo quiero saber, que eran 5 segundos y que no lo tengo en la tabla de valores, y me da que recorrió 25 metros. Ahora, si me preguntan en qué posición está, ¿qué tendría que hacer? Saber cuál es la posición final, y esa posición final va a ser igual al desplazamiento más la posición inicial. Bien, el desplazamiento fue de 25 metros y la posición inicial es 0. Acá me dice que la posición era 0 de datos, así que la posición final, cuando la posición inicial es 0, me va a dar igual al desplazamiento. Lo primero que hago es sacar los datos. Siempre acuérdense de sacar los datos.
Y aunque no haya interpretado el problema, ya me doy cuenta que esos datos están en distintas unidades, en unidades de metro y de kilómetro con respecto a la longitud y en unidades de hora y minuto para el tiempo. Entonces lo que tengo que hacer antes que nada es pasar o cambiar las unidades. En este caso yo cambié la velocidad y la pasé a metro por cada minuto. Como hice, tengo 72 kilómetros por hora y usando factor 1 digo, una hora equivale a 60 minutos. La hora la pongo arriba para que se me simplifique con esta hora. Y ahí me quedaría en kilómetros por cada minuto. Y después, el kilómetro que lo quiero llevar a metro, pongo un kilómetro y su equivalencia a metro. Y simplifico las unidades, kilómetro, y me va a quedar en metro sobre minuto. Hago la multiplicación 72 por 1000, me da 72.000. Dividido todo lo que está abajo y que es 60 minutos. Dividido 60 y me da 1200 metros por minuto. Esa sería la velocidad que lleva el tren. El otro dato que tengo es la longitud del puente y el tiempo que tarda la locomotora en salir completamente perdón, la locomotora no, el tren salir completamente del puente. Bien, entonces hago un dibujo, hago el puente y hago el tren saliendo totalmente. El puente sé cuánto mide, no sé cuánto mide el tren, es lo que quiero averiguar. Pero tengo como dato el tiempo total que tardó el tren en entrar y salir completamente del puente. Es decir, que tengo el tiempo que transcurrió entre lo que implica un desplazamiento que incluye el puente más haber salido todo el tren, más la longitud del tren. Entonces lo que yo tengo que averiguar es este desplazamiento, el desplazamiento que se dio en este tiempo que me está dando de dato. Entonces, parto de la ecuación de velocidad que dice desplazamiento sobre intervalo de tiempo es igual a la velocidad y despejo ese desplazamiento total. Despejé acá, reemplazo, calculo, simplifico los minutos y me da 900 metros. Esos 900 metros le tengo que restar la longitud del puente y así voy a obtener la longitud del tren.